Bien, estamos de vuelta, segundo bloque de Mendoza Igualitaria en este programa especial que estamos haciendo en esta noche sobre Eva Duarte, a cumplirse 100 años de su nacimiento, un 7 de mayo de 1919, ahí está, había tirado mal las fechas, nacida Eva Duarte, que iba a cambiar la vida prácticamente de toda la sociedad argentina en la década del 50. Una mujer que ha generado odios y pasiones a lo largo de toda la historia, que obviamente, como decíamos en el bloque anterior, el sector más reaccionario, la derecha más dura, no le perdona a Evita el hecho de que ella haya sido la mujer que haya permitido que sectores populares hayan accedido a ciertos beneficios que antes estaban limados o limitados a un determinado sector. En calidad de privilegios y no de derechos. Exactamente. Venimos recorriendo un poco el programa acerca de su vida. Ya comentábamos que a los 15 años ella llega a Buenos Aires, donde ella empieza a trabajar en radioteatros y demás. Y en el año 1944 es cuando conoce a Juan Domingo Perón, ¿sí? Esta relación que ellos tienen, ella tenía 24 años y él 48 cuando se conocieron, 24 años de diferencia. Y su carrera política comienza en 1946, que es cuando empieza, digamos, todo el proceso también con Perón. O sea, ella empieza a aparecer acompañándolo a Perón. Entonces, bueno, ella empieza de alguna manera a hacerse conocida dentro del ambiente político, teniendo en cuenta que era la década del 40 y que la mujer no tenía ningún tipo de participación. Y que estábamos saliendo de la década infame. Exactamente. Que eso sí, que además no es poco. Esta era la compañera de Perón antes de casarse. Imaginémonos lo que quería decir eso. Claro. En aquellos años, una artista no casada que convivía con un militar. Claro. Por eso era la puta. Y el hecho de que fuera actriz, ya eso la catalogaban de puta. O sea, solamente por ser actriz. O sea, igual su primera aparición pública notoria fue con el 17 de octubre. Claro. 17 de octubre, bueno, todos recordamos de qué se trató. Fue su gran impronta y creo que ahí se ganó la adhesión de las mayorías, ¿no? De las masas. Porque algo que, a diferencia de todas estas señoras de la beneficencia que tanto la detestaban, tenía Evita, era el hecho de que, como venimos diciendo, nació en la injusticia, creció en la injusticia, creció en la desigualdad, sabía exactamente qué era lo que se padecía por ser perteneciente a la clase trabajadora, por haber nacido en un hogar pobre, por no contar con los beneficios que la buena sociedad tiene para un niño o una niña. No ha cambiado mucho la sociedad. No ha cambiado mucho la sociedad y muchas veces se ve en Evita un resentimiento por esto. Incluso ella lo reconocía en algún momento, pero yo tengo otra mirada. El resentimiento creo que pasa por pedirle a la vida que lo que fue no haya sido, o negarles a otros, a otras, lo que la vida no nos dio. Y lo de Eva era muy distinto. Conociendo la injusticia, su deseo era que nadie más la padeciera, que nadie más viviera lo que a ella le tocó vivir, sabiendo que era todo lo que a ella le faltó, procurar que no le faltara a nadie más. Y creo que su acción respecto de la niñez y de las mujeres pasa por ahí, por dar un amparo allí donde nunca había habido nada. Totalmente. Y de la ancianidad también, porque también hubo mucho trabajo respecto de la ancianidad y de correr a todos estos sectores del lugar de lastre de la sociedad para pasar a constituirse como sujetos de derecho, que en definitiva es lo que somos todas y todos. Se ha sustentado en la frase donde hay una necesidad, nace un derecho. Exactamente. Y además hay una traspolación. Por ahí hay gente que se enoja con nosotros y nosotras, sobre todo en ciertas páginas que nosotros y nosotras administramos, cuando uno dice que los que nos gobiernan hoy son los nietos, los tataranietos o los no sé qué nietos de aquellos que festejaban el cáncer, de aquellos que
que preferían la beneficencia a la justicia social. Claro. De los que bombardearon Plaza de Mayo. De los que bombardearon Plaza de Mayo, tal cual. Sin embargo, las características, si uno lo quiere ver desde un lugar, desde ahora, desde hoy, sin caer en anacronías, es igual, está pasando exactamente lo mismo, nada más que no usan bombas. Exactamente. Los bombardeos pasan por otro lado, Pero no que pasan además por allí. tienden a perpetrar estas desigualdades. Totalmente. A ver, el proyecto político, lo de fondo, es esto que venimos hablando, aquello contra lo que Evita se rebelaba, que era Que es la lo mismo pérdida- contra lo que Cristina se revela. Exacto, la pérdida de oportunidades simplemente Sin- por haber nacido sin miedo pobre. de que me tachen de fanático, ¿no? Pero lo cierto es eso. O sea que con Gustavo decíamos el otro día de que hay una de las chicas que están produciendo un programa donde la idea es plantear cómo sería Evita hoy. Y Claro. cuando lo hablábamos con Gustavo decíamos qué difícil que va a ser que ninguno termine diciendo que se parecería mucho a Cristina. Es que si pensamos, por ejemplo, solamente en un aspecto, el tema de las personas con discapacidad, ¿qué es lo que ha venido sucediendo? Después de muchos años de muchas dificultades para este sector de la sociedad, lo que se garantizó durante el periodo de gobierno kirchnerista fue un piso de derechos para estas personas, el acceso a bienes culturales por un lado, el acceso integral a la salud, el acceso a la educación y un piso monetario que tiene que ver con la pensión por discapacidad con un criterio extendido. Es decir, cualquier persona que se pueda considerar con discapacidad tiene el derecho de cobrarla, independientemente de quién sea o de cuáles sean sus circunstancias. Simplemente alcanza con ser sujeto de este derecho de la pensión por discapacidad. Lo que ha sucedido a partir del cambio de gobierno, lo que ha sucedido con la gestión macrista es que han desdibujado este derecho. Han anulado muchísimas de estas pensiones, miles de estas pensiones, y lo que han hecho fue convertirlas en una ayuda del gobierno para aquellas personas que la necesitan, porque no hay nadie más que pueda hacerse cargo, aunque el hecho de quitarles las pensiones significa el empobrecimiento de toda una familia, porque en función de sostener económicamente a la persona con discapacidad, todos los demás tienen que aportar un dinero con el que apenas si cuentan, en un contexto muy difícil como el que tenemos ahora económicamente. Todos sus proyectos se diluyen, porque no existe otra cosa que sostener a la persona con discapacidad. Y en todo caso, quien no cuente con eso, recibe esa pequeña ayuda del Estado. Lo que antes era un derecho pasa a ser simplemente una caridad. Una dádiva. Una dádiva del Estado que entiende que ahí ya no puede correrse. Y rompemos ese piso de derechos. Si ni siquiera una persona con discapacidad puede acceder a un derecho, estamos, retrocediendo en parte esos 70 años que tanto reclaman que retrocedamos. Que ellos reclaman porque les encanta vivir en épocas de hace 70 años atrás, porque les sirve. Claro. Económicamente, les sirve, porque es lo único que les interesa, por otro lado, o sea, el dinero, el poder. Porque siempre se han visto beneficiados. Pero por supuesto que sí. Porque ellos son los que gozan de los privilegios. Exactamente. Pero vos imagínate, ¿cómo no van a hacer eso con las pensiones por discapacidad, y que lo quieren seguir haciendo con los Todo lo viejos, demás. que lo hicieron con Conectar Igualdad? Yo no sé, yo acá al lado tengo a mi ahijado de 18 años. ¿Vos recibiste Conectar Igualdad? Sí, ¿En no, el último año, en el 2000. No tiene micrófono. No tiene Recibió micrófono, la no. computadora en su último año de secundaria. En el 2015 fue el último año que se dieron las computadoras. Claro. Desde entonces nunca más. Los carnés de vacunación, gente que aparece con sarampión. A ver, chicos, sarampión. A ver, Sí. lo voy a hacer más claro. Nunca más el hijo de un laburante volvió a acceder a una netbook. Totalmente. Hay chicos que sí la tienen, pero no son los hijos de un laburante. Y no lo reciben del gobierno. O sea, hay oportunidades desiguales. Por supuesto, incluso la educación superior tampoco en este momento es para cualquiera. Claro. ¿Eso es así? Simplemente por el precio del boleto ya tenemos. Quizás nunca un lo diferencia fue. enorme. ¿Qué es O sea, eso nunca de armar logró- universidades en todas partes, como diría el Claro. ¿Qué presidente? es eso? Es cierto que la educación superior nunca ha logrado llegar a toda la población, pero durante el kirchnerismo
fue donde hubo una mayor cantidad de personas que pudieron ingresar al sistema universitario. No nos vayamos tan lejos, acá en Mendoza, los terciarios que se hicieron en La Paz, en Santa Rosa, que hoy se están cerrando. ¿Seguro? Claro. Seguro que Se sí. están cerrando, entonces los chicos de La Paz están condenados a no poder estudiar. Que más allá de la tontería de sostener que el peronismo crece con un pueblo ignorante, el proyecto de las Exacto. universidades públicas, el proyecto de la universidad abierta al hijo del obrero, no es un proyecto de los últimos 7 años ni de los últimos 15 años. Es un proyecto peronista original. Es un proyecto peronista original como muchos otros. No solamente eso, el tema de la cultura, no solamente el tema de la educación, digo, el tema del acceso a la cultura, eso es muy importante. Y es algo peronista, el acceso a los derechos laborales. O sea, de todo lo que se quejan y que nadie renuncia, pero votan esto, pero nadie renuncia, son conquistas peronistas. Entonces, cuando hablamos de los 70 años, los 80 años y esta idea de que el peronismo destruye, Los 70 años de populismo. ¿qué es lo que destruye? Una vida buena y digna. El derecho a una vida buena y digna. Pensaba el otro día en eso, escuchando, siempre pongo de ejemplo lo que tengo cerca, mis compañeros de trabajo, que son un encanto de muchachos, que tirás una banana no llega al piso. Y si me escuchan, un besito. Besos, querido. Besitos, sí. El punto es que para ellos está todo mal. Entonces yo digo, bueno, ok, ¿por qué no renuncias al aguinaldo? Ahora viene el aguinaldo el mes que viene. ¿Por qué no lo renuncias? No, porque no me alcanza. ¿Y quién te dio el aguinaldo? ¿Cómo lo conseguiste? Claro. De hecho, ¿cómo conseguiste las últimas paritarias del gobierno de Cristina? Que las conseguimos a más de lo que la inflación iba, o sea, superando la inflación siempre, y los chavales no hacían nada para conseguirlo. Sin embargo, gozaban y puteaban porque los gremios te piden 2 cuotas solidarias cuando vos no estás afiliado. Los que estamos afiliados pagamos todos los meses. Claro. Pero ellos, escúchame, te estás beneficiando de la paritaria. ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe que no tenés que pagar? Sí, O sea, totalmente. porque si no, con ese criterio nos desafiliamos todos y todas, ¿entendés? Y es eso, me parece. Por un lado, la experiencia de las derechas, y que son arrasantes, por buscar un término amigable, y por el otro lado, toda esta gente que se creen que porque tienen una maceta con 2 cebollas ya son terratenientes, ¿me entendés? Totalmente. Y realmente lo piensan, y realmente se piensan más que el otro, y realmente se piensan que porque se desangran para mandar a los 2 pibes, o al pibe que tienen, o la piba que tienen, a una escuela privada, porque se supone que tiene mejor educación, Claro. te mira de soslayo, con sorna, cuando vos mandás al tuyo a una pública. ¿Entendés? Sí. O sea, es terrible. Por eso te digo, en educación sí es verdad las universidades obreras, pero en cultura, eso también hay que rescatarlo. El trabajo cultural siempre ha sido mucho más importante de lo que se quiso reconocer. El acercamiento a la cultura, a los espectáculos, a la posibilidad de la cultura como parte, como digo, de una vida buena y digna. Exacto. Vos Es sabés como un que derecho un del cual derecho. te tenés que apropiar. En Claro que sí. eso tengo mis discrepancias. Yo creo que el peronismo ha tenido, en sus distintas etapas, Gorila, no, mentira. no, digo, ha tenido en sus distintas etapas la propensión a acercar a los sectores más populares a las expresiones artísticas. No hemos sido capaces de generar una expresión cultural. Por eso pasa esto que comentaba recién Sebastián. Esto de que, a ver, en la Argentina pululan un montón de sojeros de maceta o de terratenientes de monoambiente. O sea, gente que piensa como lo que no es. Claro. Y eso es porque nos ha faltado generar una cultura. A ver, lo que Rafael Correa define como el síndrome de Doña Florinda. Sí, ¿Sí? El que vive en la misma vecindad que el Chavo, pero defiende los intereses de Don Barriga.
Digo, que esto es lo cultural y nosotros no hemos sido, y esto como una gran autocrítica, no hemos sido capaces de generar una cultura. Sí hemos acercado los sectores más populares al arte, pero eso no es solamente la cultura. Generar una cultura es lo que tiene Bolivia o lo que tiene Cuba, donde la gente va y dice qué mal que ven los cubanos y son felices y tienen una cultura que han generado en ese entorno que les da felicidad. Yo coincido con usted en eso. Pero hay una cuestión que hay que tener en cuenta que no viene de ahora, no es del peronismo, viene de hace mucho tiempo atrás, digamos, Sarmiento. Quizás. Arranquemos por Sarmiento, ponele. Nosotros no tenemos cultura de la cultura, porque nos las robaron. O sea, vos decís, Bolivia tiene, por supuesto. Claro. Obvio que sí, porque es un estado pluricultural. Nosotros no. Nosotros hemos estado siempre mirando para el otro lado del charco. Pero porque toda la vida de 1880 para acá. Porque nos eliminaron. Exactamente. Por eso, porque nos diezmaron. No tenemos gente aborigen, no tenemos negros, no tenemos gente de África. O sea, no tenemos una población que haya sido esclava y que haya perpetuado en el tiempo. La tenemos, pero está completamente invisibilizada. Claro, la población afrodescendiente de la Argentina no es estamos hablando de más casi el 10% de escuchar la otra vuelta, los afrodescendientes. Ahora, los hemos invisibilizado. Pero por supuesto. Lo mismo que a una gran parte de la población indígena, la población que viene de los pueblos originarios. Pero además viéndola siempre como extranjera. Por eso cuando los grandes contingentes de migrantes llegaban de las provincias a la ciudad de Buenos Aires, se hablaba del albino zoológico, se hablaba de los cabecitas negras, como si vinieran de otra parte, como si no fueran los mismos ciudadanos argentinos, tan ciudadanos argentinos como los que habitaban la ciudad de Buenos Aires de 30 años antes. Coincidirás conmigo entonces que tiene que ver con una cuestión clasista. Todo absolutamente, absolutamente. Y en este programa que estamos recordando a Evita, también seguimos con las declaraciones de compañeros y compañeras que nos comentan qué significa para ellos Evita. ¿Quién vamos a escuchar ahora, Elisa? Vamos a escuchar al Chino Soriano que vuelve sobre algo que habíamos comentado recién, que es el tema del divorcio, entre muchas otras cosas. Y que vuelve. Soriano siempre vuelve. Soriano siempre vuelve. Soriano es como Cristina. Es un amigo de la casa y lo queremos. Lo escuchamos. Bueno, la consigna es relativamente sencilla, digamos, que es para un peronista Evita. Se puede encuadrar desde un montón de lados, pero yo creo que Evita es básicamente feminismo, entendiendo como el modelo de mujer antipatriarcal, antimandato social de lo que debía ser una primera dama y una mujer de alta alcurnia. Digamos, el odio de la oligarquía hacia Evita es básicamente su condición de mujer, de luchadora, de promotora de derechos. Si bien siempre se hace hincapié en el gran debate en el periodo alfonsinista de la ley de divorcio, a la vuelta de la democracia en la década del 80, hay que recordar que el divorcio a partir de la Constitución del 49 era un hecho legal y bueno, el voto femenino, creo que hay un montón de acciones disruptivas que se produjo, que no son solamente obra de Juan Domingo Perón. O sea, nada de esta parte del peronismo se podría haber hecho sin Evita. Así que para mí Evita es feminismo, más allá de lo que opine el gorilaje, tanto de derecha o de izquierda. Lo real y lo concreto
es que los derechos de las mujeres empezaron a visibilizarse, derechos tan simples como el acceso a votar y el derecho ciudadano de votar. Así que nada, Evita es la posibilidad de que exista las luchas por las conquistas de los derechos. Bien, perfecto. Ahí estábamos escuchando a Lisandro Chino Soriano. Ahí está, perfecto. Amigo de la casa. Vamos a ir a un corte Bueno, y volvemos. bueno, chau.